Hola, muy buenos días. Qué maravilla ver una sala tan llena el lunes en la mañana. Y creo que tiene que ver mucho con estas ganas pues, de que queremos hacer cine, ¿no? Y están en el panel correcto, si eso es lo que buscan. Muchas gracias. Porque, bueno, vamos a ver aquí las políticas de financiamiento público y las posibilidades de producción y coproducción que cada uno de ustedes pueden tener acceso. Y creo que lo más importante y lo mejor que vamos a ver aquí es que vamos a ver la información actualizada de los apoyos, ¿no? O sea, lo que vamos a ver aquí es la información más fresca, es la información, pues ahora sí que al día, y obviamente pues va a haber oportunidad de resolver algunas dudas específicas que tengan para poder tener su coproducción o un acceso a los incentivos para hacer cine. Entonces, bueno, voy a presentar a nuestro panel, que además es un panel de lujo. Vamos a comenzar con Luis Chalvibas, que es el presidente, voy a tratar de falar en portugués, el presidente do Instituto de Cinema e Audiovisual de Portugal y Film Commission también, ¿no? Luego, desde España viene Camilo Vázquez, subdirector general de Promoción y Relaciones Internacionales del Instituto de la Cinematografía y Artes Visuales de España. Bienvenido, Camilo. Y bueno, tenemos también a Daniela Latorre, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía. Qué emoción, muchas gracias, Dani. Y bueno, jugando como local, tenemos a Alejandro Tavares, director de Filma Jalisco. Muchas gracias. Y la dinámica es, cada uno de nuestros panelistas van a hacer una presentación de lo que tienen como incentivos, y luego vamos a abrir a preguntas y respuestas. Entonces, pues arranquémonos contigo, Luis, por favor. Bueno, muy buenos días, muchas gracias, es un placer estar a compartir el palco con amigos en este magnífico festival de Guadalajara. Bueno, es uno de los festivales que me da un placer enorme porque es con una gente extraordinaria, tiene un impacto público evidente, muy popular, y se siente que hay la fiesta del cine, que es algo que por veces se pierde en otros marcos de los festivales. Esta noción de conexión con el público es algo que me da un enorme placer. Entonces, muchísimas gracias por nos recibir. Bueno, yo voy a intentar no ser muy pesado con la información, pero darle un poco la idea del sistema público que tenemos en Portugal, que es un país pequeño, de 10 millones de habitantes, con una producción en esa escala. No somos especialistas en cine, pero lo que intentamos hacer, lo que hacemos bien, y con un primado súper importante que es de la total independencia y libertad creativa. Eso es un primado esencial, estructurante, y es por eso que es una política pública, es una política dirigida por el Ministerio de Cultura. No tenemos un mercado con dimensión que podremos tener otro tipo de producción que no sea una producción de vocación pública. Y eso es importante tener en cuenta, porque esto es todo el punto de vista de construcción de nuestro sistema de incentivos. Tiene como misión, como visión, el punto de partida público y una misión cultural, de afirmación de un lenguaje propio, de proyectos propios, de contar nuestras historias como nuestros creadores la quieren contar, en total libertad, como quieran. Algunas películas son buenas, otras muy buenas, otras ni tanto. Es la vida, es así. Bueno, lo que tenemos, bueno, intentar que esto funcione. Yo soy probablemente el peor manejador de pointers que existe, pero a ver. Bueno, aquí estamos. Bueno, entonces yo decidí traer no solo la parte de incentivos, porque creo que esto es un ecosistema. Y es un ecosistema que junta tres pilares importantes. Uno son los fondos nacionales, que yo los refiero porque Portugal, como tiene convenios somos un país pequeño, repítome, pero tenemos entonces la coproducción como una de las visiones esenciales de nuestra forma de producir. Para nosotros es esencial coproducir. No solo por cuestiones financieras, pero también cuestiones de mercado.
Y eso es algo que está muy conectado con nuestra forma de producir, de recibir. Y es por eso que los fondos nacionales, sobre todo con países donde existan convenios de coproducción, que son, bueno, todos los países de América Latina, todos los países, muchos países de África y toda Europa, nos dan un abanico muy variado de posibilidades de coproducción. Entonces, como coproducciones oficiales, pasan a poder acceder a los fondos nacionales. Y es por eso que yo traigo los fondos nacionales como parte de este ecosistema de financiación del cine. Y tenemos, claro, en eso, fondos para soporte a nuevos jóvenes directores, para cinema, para largos metrajes, cortos metrajes, documentales, animación, largos de animación, cortos, bueno, todo lo que son los proyectos más normales y también para proyectos más emergentes de nuevos lenguajes que pueden existir. Después tenemos del otro lado el pilar, no el central, el pilar del otro lado, todo lo que son los fondos multilaterales que hacemos parte. Y ahí tenemos Ibermedia, que aquí creo es un fondo importantísimo para la relación con América Latina y con Portugal, España e Italia, entonces este espacio que es de Iberoamérica. Tenemos un fondo importante que es Euro y Más, ahora también dedicado también a producción de ficción televisiva, eso que va a dar también un otro aporte. Estamos también en el grupo el pequeño grupo que se ha puesto en la creación televisiva. Pertenecemos al Creative Europe con otra cantidad de fondos importantes que se puede acceder. Bueno, pequeños fondos que tienen un aspecto un poco más dirigido, que son un de apoyo a Ucrania, un de apoyo a, bueno, New Dawn es un fondo pequeño para proyectos que exista riesgo físico para los directores por los temas que tratan, temas de violencia, temas de género en mercados más complejos. Entonces es un fondo, de alguna forma, una salvaguarda de seguridad para ese tipo de proyectos. Un fondo con África, que es el fondo CPLP, y después un conjunto de fondos bilaterales de coproducción de proyectos. Entonces tenemos con Brasil, tenemos con Italia, tenemos con Uruguay un pequeño fondo de co-desarrollo. Entonces ese tipo de fondos que de alguna forma tienen una vocación un poco más estratégica para abrir puertas y poder acceder a los demás fondos. Bueno, y después tenemos el pilar central, que es un pilar de captación de rodajes. Es un fondo que ha sido revisado ahora muy recientemente, ha sido aprobado el final de 2025 y en 2026, ahí en febrero, salió las nuevas orientaciones, que es el fondo Script. Yo voy a pasar, que esto ya le dice. El fondo Script es un fondo que tiene 3 líneas de apoyo. Una línea de cash rebate para proyectos de media dimensión, donde tiene como mínimo de inversión para ficción de largometrajes de ficción de $500,000 euros y 250.000 para documentarios de postproducción. Y después tenemos el Cash Free Fund para proyectos de ambición un poco más evidente. Entonces tienes un mínimo de inversión de 2.500.000 euros y tienes una garantía que ha sido una garantía mutua que ha sido creada para de alguna forma soportar lo que son las dificultades financieras de cada proyecto. Esto es un total por año de 15 millones para el primer caso, 35 para el segundo y 150 millones para el total del final de los proyectos, porque una garantía no se cierra en un año. El total de inversión que ha sido dada por el gobierno son de 350 millones para un periodo de 4 años. Entonces, hemos tenido un incremento súper importante. Y bueno, creo que tenemos, bueno, este tipo de apoyos tenemos ya una larga experiencia en lo que son este tipo de proyectos. Entonces, empezamos con un fondo relativamente pequeño de 14, pasamos a 15 millones y ahora estamos por año con 50 millones solo para inversión. Eso ha sido un trabajo interesante porque es un trabajo no solo del Ministerio de Cultura, pero también del Turismo, que aporta parte de los fondos a la gestión de este fondo, que es manejado por nosotros, pero el turismo tiene sus objetivos, que en el caso de captación de rodajes son también los nuestros, que es decir, nosotros nos preocupamos en que exista un destaque para Portugal. No tiene que ser los paisajes, no estamos apoyando películas publicitarias,
pero tiene que tener una conexión con Portugal. Entonces, ese tipo de producción apenas técnica no es la principal característica que puede movilizar estos fondos. ¿Cómo tomamos esa decisión? Bueno, existe un test cultural que los productores, los candidatos a la financiación tienen que rellenar, y con eso, pero es un test sencillo y tiene que, de alguna forma, tener alguna actividad en Portugal. Eso tiene como punto de partida: o contratas una empresa portuguesa para hacer la producción ejecutiva, o crías tu propia SPV, una sociedad, Special Purpose Vehicle, no sé cómo, una sociedad creada solo para trabajar en un proyecto, que abre, tiene su número fiscal, cierra cuentas y el proyecto se va. Entonces, bueno, creo que es eso. Después, totalmente disponible para otras cuestiones, y es un gusto. Gracias. Qué maravilla, qué maravilla. Ya me vi filmando en Portugal. Muy bien, vamos contigo, Camilo, por favor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Es un placer siempre estar aquí en Guadalajara y en México. La verdad es que es un motivo de satisfacción en uno de los grandes festivales a nivel mundial, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Mi idea también, un poco en la línea que ha marcado Luis, es un poco daros unas pinceladas de que son las principales líneas de ayudas a la producción y bueno, al conjunto de actividades en el contexto del sector de la audiovisual. De una presentación es muy larga, voy a ir zapeando, pero sí me gustaría que luego se pudiera repartir entre todos vosotros para que tengáis la información de primera mano y podéis, digamos, estudiarla, valorarla o leerla, ¿no? En ese sentido, empezaríamos digamos, el planteamiento que nosotros hacemos desde el ICA, desde el Ministerio de Cultura, como Administración Pública, como modelo público, es en la medida de nuestras necesidades, de nuestras posibilidades, de nuestros recursos, acompañar, asesorar, ayudar al conjunto del sector audiovisual en el desarrollo de sus proyectos. Queremos tener un planteamiento omnicomprensivo, queremos estar en todos aquellos elementos que supone el desarrollo de un proyecto cinematográfico, desde la escritura de un guión hasta su exhibición en salas. En la medida de nuestras posibilidades económicas, técnicas y de recursos humanos, intentar ayudar, acompañar a esos proyectos para que tengan su máxima dimensión, su máxima exposición ante la ciudadanía. Empezamos desde ayudas desde la escritura de guiones hasta que terminamos en una sala de cine. Este sería un poco la línea de acción que tenemos desarrollada de trabajo, la línea de trabajo que tenemos desarrollada en el ICA, desde guiones hasta directamente su exhibición en películas. Están las ayudas a guiones, que salió el año pasado con 8 millones de euros, y presentaron un número ingente de propuestas, casi más de 4.000 propuestas de guión, y fue, digamos, pues muy valorado. Este año vamos a continuar con esas ayudas a guiones. Como ya dijo, el año pasado 8 millones y fueron un número importante. Se beneficiaron 285 proyectos, fueron seleccionados y con una gran calidad artística. La producción, que es la parte de León, que es donde realmente, como bien sabéis, es donde más presupuesto es necesario para levantar un proyecto. Tenemos cuatro líneas de ayudas. Ayudas generales a la producción de largometrajes, ayudas selectivas a la producción de largometrajes sobre proyecto, la producción de cortometrajes sobre proyecto y la producción de cortometrajes realizados. La gran línea de ayudas es la producción a largometrajes sobre proyecto, son 62 millones de euros, con una lista de puntos en la que hay que alcanzar de 100, pues al mínimo son 70, y estos son los cuatro elementos que más se consideran para poder, digamos, adquirir esa ayuda. Son ayudas generales y, digamos, que es un procedimiento automático de selección. Son distintos puntos que a veces, digamos, vamos matizando en las distintas convocatorias, pero bueno, a grandes rasgos
son ayudas que son muy estables en el tiempo. En nuestras circunstancias, digamos, administrativas o político-administrativas, estamos con los presupuestos prorrogados desde hace 3 años. Eso nos dificulta en gran parte la gestión administrativa de las ayudas, pero bueno, sobrevivimos y mantenemos las ayudas en las líneas que se habían ido desarrollando en los últimos años. Hay unos requisitos presupuestarios y económicos que se plantean digamos, con unos presupuestos mínimos para poder digamos, presentarse las ayudas, y unos requisitos económicos también, con garantía de una financiación del 35%, un presupuesto del al menos el 50% ejecutable en España, y un 8% del presupuesto o 300.000 euros destinados a promoción y a publicidad. Y como ya digo, en esta convocatoria 26 ha sido 62 millones, y queríamos poner el acento que al menos el 35% de los proyectos tienen que ser dirigidos por mujeres. Y en este sentido quiero hacer un paréntesis, porque estamos muy orgullosos de los grandes proyectos cinematográficos que han levantado directoras jóvenes españolas, y que han sido reconocidos en premios, no porque lo digamos nosotros que nos gustan las películas, sino han sido reconocidos en festivales internacionales como Cannes, como Berlín, pues desde Carla Simón hasta Laura Ruiz Azúa, hasta Estíbaliz Rusola, o sea, una cantidad importante de mujeres. Estas 3 son más destacadas, pero hay un conjunto de mujeres jóvenes que también, gracias, digamos, en parte a todo su trabajo y a las ayudas que han recibido, pues yo creo que han podido levantar proyectos muy interesantes y muy valorados tanto por crítica como por público, ¿no? Bueno, la intensidad máxima de las ayudas del 50% como regla general. Y bueno, esto sería. Luego están las ayudas selectivas, que es una línea de ayudas en torno a 30 millones de euros, que es una línea de ayudas que pretende, digamos, levantar proyectos, entre comillas, difíciles, proyectos que tienen un especial, digamos, valor cinematográfico, cultural o social, que tengan un carácter documental, que sean nuevos realizadores y realizadoras, o un carácter experimental. Y en ese sentido no es posible, digamos, puntuarlo de una forma automática, sino que es un comité de expertos, de 14 expertos, que hacen una valoración de esos proyectos y, bueno, pues facilitan, digamos, el acceso a esas ayudas. Son normalmente obras que son importantes, que son necesarias para desarrollar, digamos, la capacidad artística y la capacidad, digamos, cinematográfica de estos proyectos, ¿no? También con ese requisitos presupuestarios, digamos que son proyectos normalmente de menos presupuesto, y que a veces tienen dificultades de acceso a financiación, ¿no? Y en ese sentido estas ayudas les ayudan, les facilitan ese acceso a poder levantar estos proyectos, ¿no? Con unos requisitos económicos de al menos el 15% de financiación del presupuesto garantizado y el 50% del presupuesto de ejecutarse en España y tal. Todo esto, de verdad, luego lo repartimos y será mucho más interesante, pero yo creo que es demasiada información en ayudas selectivas. Luego tenemos otras 2 ayudas para cortos, una en la producción de cortometrajes sobre proyecto, que son 2.200.000 euros, que también pone al menos un 40% tienen que estar dirigidos exclusivamente por directoras, y al menos un 10% de proyectos tienen que ser de animación, como elementos más destacados. También son valorados por una comisión de expertos, de 14 expertos. Perdón, hay otras. Y luego las ayudas a cortometrajes realizados, que son 800.000 euros, que también, digamos, el 35% de proyectos al menos tienen que estar dirigidos exclusivamente por mujeres, y el 8% son proyectos dedicados a la animación, con una comisión de expertos también que lo valoran. Luego quería comentaros así de una forma más destacada las coproducciones internacionales. Para nosotros las coproducciones es un elemento fundamental. Valoramos, apreciamos y fomentamos las coproducciones porque es una forma también de desarrollar el arte y la calidad artística, la unión de equipos, de ideas, de equipos técnicos y artísticos, de ideas. Creemos que enriquecen los proyectos audiovisuales, y en ese sentido intentamos facilitar en la medida posible de nuestras posibilidades las coproducciones internacionales, ¿no?
hay que pedir la aprobación de la coproducción antes del rodaje, que los proyectos sean considerados nacionales en los países coproductores. Tenemos más de 25 acuerdos bilaterales de coproducción y luego tenemos 2 grandes acuerdos marco de coproducción con Europa, en el marco del Consejo de Europa, y con Iberoamérica a través de Ibermedia. Y son facilitadores son marcos de juego en los que se intenta facilitar pues, el desarrollo de coproducciones. Los porcentajes habitualmente son 80-20 entre productor mayoritario y productor minoritario, y bueno, de 70-10 sí son, digamos, hay más productores que una coproducción bilateral. Hay una serie de requisitos bueno, para que se planteen, y documentación a presentar, o los convenios que, como ya he comentado, y luego los incentivos fiscales a producción cinematográfica. Nosotros no asumimos, digamos, no tenemos la competencia, la responsabilidad de dar los incentivos fiscales, forma parte del Ministerio de Economía. Nosotros lo que hacemos es un poco, digamos, damos la cobertura administrativa a esos incentivos fiscales, dando el certificado de nacionalidad y el certificado de culturalidad, y últimamente también la declaración responsable en torno a IA y a las circunstancias de creación, digamos, por parte de la inteligencia artificial, para intentar que no llegue más del 20% de la producción esté desarrollada por IA. El certificado de nacionalidad española, pues bueno, es un poco el certificado, digamos, que garantiza, digamos, la parte española de la producción cinematográfica. Y aquí los certificados de nacionalidad, aprobación del rodaje, el certificado de culturalidad es un poco pues para certificar que es una obra cultural y que tiene, digamos, valor cultural y artístico. Y la declaración responsable, como ya he comentado, ¿no? Que hay una intervención humana relevante, el respeto a la normativa reguladora, y bueno, ya conocéis la realidad de esta nueva circunstancia, ¿no? Y luego, bueno, este apartado a lo mejor también tenemos unas líneas de ayudas a lo que es la distribución, tanto nacional como internacional, en España. Nacional 4 millones de euros, internacional 500.000 euros, y también la participación, digamos, de películas españolas en festivales internacionales, y también la organización de festivales en España, que, bueno, pues con estas cantidades. Y luego pues, tenemos un departamento de marketing muy activo. Una de nuestras labores fundamentales es la promoción del cine español y la presencia activa en la mayor parte de los festivales, en la medida de nuestras posibilidades técnicas y económicas. Para nosotros Guadalajara, por ejemplo, es un básico, es una fecha, digamos, cerrada en el calendario desde hace muchos años, y nuestra presencia pues, busca estar con un stand y facilitar, digamos, la presencia de la industria española aquí, y bueno, y fomentar y promocionar el cine español en festivales internacionales, y aquí en Guadalajara es un buen ejemplo. Y luego tenemos ayudas a la exhibición, bueno, pues con líneas de ayuda para fomentar, digamos, la presencia, la creación de nuevas audiencias, y el desarrollo de ayudas digamos, a las salas de cine, bueno, con línea de cine senior, cine escuela, y ayudas a las salas de exhibición a través de un comité, digamos, interministerial. Y bueno, simplemente a medio anécdota, simplemente el Premio Nacional de Cinematografía, que estamos ya preparando para el año 2026, que tenemos ya en marcha, que en junio, digamos, se reunirá el jurado para determinar quién puede ganar el Premio Nacional de Cinematografía, y luego un Premio Nacional de Patrimonio Cinematográfico y Visual, que también es más reciente, empezó el año 2022, pero bueno, que se está consolidando poco a poco. Y luego Filmoteca Española, que es un poco nuestro aporte a la conservación y a la permanencia del cine histórico en España. Así que nada, esto es un poco en líneas generales el planteamiento que hacemos, y bueno, de todas formas, bueno, ya tenéis a vuestra disposición toda esta información que puede ser de interés. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Camilo, y vaya oferta tan robusta, acompañando todo el camino, ¿no? de la creación hasta la exhibición y la formación de públicos, que es maravilloso. Y bueno, vamos contigo, Dani. Que además es bien interesante también que en estas últimas semanas ha pasado muchas cosas buenas para el cine mexicano, ¿no? Incluida pues una nueva ley después de décadas que no lo cambiamos. Y
que además pues que habla mucho de la nueva industria que somos y lo creciente que es esta. Sin embargo, creo que vale la pena hablar de lo más actual, ¿no? Tenemos mucho que hablar, pero compártenos, por favor, qué incentivos son los más nuevos, son los actuales a los que podemos accesar. Gracias, Carlos. Si me pueden poner la primera diapositiva de la presentación, esta es la última, me ayudaría. Antes que nada, pues darle las gracias al Festival de Cine de Guadalajara. Es un gusto también compartir con mis compañeros de Portugal, de España y de Jalisco este panel. Y sobre todo darles la bienvenida a los estudiantes de cine que están aquí con Talents. También porque creo que estos panoramas de entender cómo funcionan los apoyos públicos en diferentes partes del mundo y también en México ayuda a entender el mundo al que se van a empezar a enfrentar muy pronto. Y antes de entrar específicamente en el nuevo estímulo fiscal a la producción cinematográfica y audiovisual, que esto es un anuncio que se hizo en febrero, es un estímulo que es nuevo, es por decreto presidencial. Hace apenas algunas semanas se publicaron los lineamientos y este es es un estímulo nuevo. Pero sí quiero darles un panorama brevemente, nada más para que entiendan lo que son todos los apoyos que existen en el país. En el caso del IMCINE, dentro del IMCINE se entregan estímulos y subsidios de apoyo, también en todas las etapas, ¿no? Está la etapa de desarrollo de proyectos, líneas argumentales, escritura de guión, reescritura de guión. En el caso de producción tenemos varias convocatorias de apoyo a cine experimental, producción de largometrajes de ficción, producción de largometrajes documentales, preproducción y producción de cine de animación, y aquí estamos hablando de largometrajes y cortometrajes, producción de cine para las infancias, producción de óperas primas de escuelas de cine o audiovisual, y esto es una convocatoria para quienes están justo saliendo de sus escuelas, un poco para que puedan producir y entrar en el mundo laboral a través de esta convocatoria, con el apoyo de sus escuelas, con el respaldo de estas universidades e instituciones. Producción de cortometrajes, que además está dividido por regiones para que se produzcan cortometrajes de todo el país. Postproducción, producción de largometrajes en los estados. Producción de largometrajes en los estados es una convocatoria que este año se fortaleció muchísimo, es solo para producir fuera de la Ciudad de México, y para poder aplicar a la convocatoria se requiere un apoyo, una participación del 10% en efectivo o en especie de alguna institución pública o privada de su estado. Es una manera de incentivar y que se acerquen a sus propias instituciones. En el caso de la exhibición, hay apoyo para equipamiento y acondicionamiento para la exhibición, apoyo para programas de exhibición de cine mexicano en todo el país, y en el caso de preservación, rescate y preservación de la memoria cinematográfica mexicana. Estos son todos los apoyos que se dan dentro del IMCINE, son subsidios, estímulos a la creación. Después existe el EFICINE, del que seguramente habrán escuchado hablar o seguramente habrán aplicado, que es un estímulo fiscal a la producción y distribución de cine mexicano, que tiene una bolsa actual de 815 millones de pesos por año, que tuvo un incremento a finales del 2024, que se aplicó en el 2025, y a finales del 2025 se incrementaron los montos tope de apoyo de 20 millones que habían existido desde la creación del estímulo a 25 millones para producción, y de 2 millones de pesos a 3 millones de pesos para la distribución. El EFICINE es un estímulo fiscal que depende o está en la ley del impuesto sobre la renta, y es un estímulo fiscal que se evalúa en un comité técnico, pero todo el proceso de tener consejeros evaluadores que evalúen estos proyectos y que califiquen estos proyectos sí depende del IMCINE. Y el IMCINE trae estas evaluaciones al comité técnico para poder autorizar los proyectos que pueden después buscar un contribuyente para que parte de sus impuestos reciban un crédito fiscal para invertir o para dar ese crédito fiscal a proyectos de producción y de distribución. Y ahora sí hay un nuevo estímulo que creo que vale la pena dedicarle un poquito más de tiempo,
para entender qué significa. Como les expliqué, en febrero se hizo un anuncio, se publicó por decreto presidencial este nuevo estímulo fiscal a la producción cinematográfica o audiovisual, EFICA. Este es un crédito fiscal aplicable también contra el impuesto sobre la renta, hasta del 30% del costo total del proyecto o proceso de producción realizado en territorio nacional. ¿Qué quiere decir? A lo que le llamamos proyecto no es a todo el proyecto, es específicamente a lo que se hace en territorio nacional, de manera que puede ser un capítulo de una serie, puede ser una escena, siempre y cuando cumpla con mínimos de inversión en el país, porque lo que busca este incentivo es generar derrama económica, generar empleos y fortalecer la cadena de valor, sobre todo porque para poder acceder a este estímulo están obligados los proyectos a tener un 70% de proveeduría nacional, lo que quiere decir es que personas, empresas mexicanas nacionales tienen que estar contratados en estos proyectos para realmente poder acceder. El estímulo tiene un límite de hasta 40 millones de pesos por proyecto o proceso, y cuando decimos proceso es porque, ahorita van a ver en la siguiente diapositiva, también se puede utilizar para procesos. Esto es una búsqueda por fortalecer también compañías de postproducción, compañías de animación, de efectos visuales, que pueden estar trabajando para proyectos nacionales o internacionales, específicamente haciendo los efectos visuales, la postproducción o la animación de los proyectos, y esos proyectos también pueden acceder a este estímulo fiscal. Lo pueden solicitar personas físicas y morales residentes en México, residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, que quiere decir que pagan impuestos en el país, o residentes en el extranjero sin establecimiento permanente, siempre y cuando trabajen a través de una compañía productora mexicana. ¿Cómo opera? Aplica a la producción de largometrajes narrativos, documentales y de animación, a series y miniseries, a procesos, como les decía, de animación, de postproducción y efectos visuales. Este decreto se publicó el 16 de febrero y los lineamientos son del 30 de marzo del 2026, así que hace apenas algunas semanas. Este marco operativo legal otorga el estímulo, establece quiénes son quienes pueden recibir el apoyo y regula los requisitos, los procedimientos y la aplicación. A lo que no aplica es a reality shows, a programas de entretenimiento, concursos, contenidos non-scripted, a publicidad o transmisiones deportivas. En este momento este estímulo es para hacer películas, series y procesos de producción que fortalezcan la cadena de valor. En cuanto a los requisitos generales y los montos, el crédito podrá ser de hasta 30% del costo total del proyecto o proceso que se realiza en territorio nacional. Y digo hasta el 30% porque para acceder a este máximo, a este 30%, hay 3 criterios importantes que permiten a este comité técnico otorgar el máximo. En todo caso, si no se cumplen con estos criterios, que ahora se los explicaré, se puede otorgar el 25%, y con estos criterios se puede otorgar un mayor porcentaje. Esto lo que busca es que estos proyectos busquen cumplir con alguno de estos criterios para acceder al máximo porcentaje. Como les decía, el límite de crédito es de 40 millones de pesos por proyecto proceso, 70% de proveeduría nacional, y las erogaciones, los gastos deben ejecutarse conforme a esta tabla. Estos son los mínimos de inversión, y otra vez este estímulo, que hay que entender que cada apoyo, cada recurso público, ya sea de un presupuesto que se entrega a través de subsidios, estímulos a la creación, un EFICINE o un EFICA, cada uno tiene su naturaleza y su corazón y tiene sus propios lineamientos y búsquedas. En este caso, este incentivo, este estímulo está dirigido a grandes producciones. En el caso de proyectos de producción de largometraje narrativo de animación o por capítulo de serie de los mismos géneros, tiene que haber un gasto mínimo de inversión de al menos 40 millones de pesos. Para proyectos de producción de largo documental o serie documental, 20 millones de pesos, y para procesos al menos 5 millones de pesos por proceso. La solicitud y el acceso al estímulo sucede en 2 momentos. Primero se solicita una constancia de presentación de trámite. Con esa constancia de presentación de trámite, que se presente todo en los lineamientos, se manda una solicitud al comité técnico a través de un correo electrónico, y ahí
se puede solicitar en la etapa de preproducción del proyecto o durante el rodaje o antes de haber iniciado el proceso de producción. Y requiere de varias cosas que están publicadas en los lineamientos: proyecto ejecutivo, presupuesto de gastos, plan de financiamiento, etcétera. Eso lo podrán revisar en los lineamientos. Y en un segundo momento, digamos que esta constancia de presentación de trámite es el sello que te permite establecer que tienes autorizado poder recibir ese estímulo. La constancia de cumplimiento se solicita cuando se concluye el proyecto o el proceso, requiere de este informe elaborado del contador público, auditoría y acreditación del gasto, y esta constancia de cumplimiento es indispensable para poder aplicar y transferir el crédito fiscal. Como les comentaba, el comité técnico determina el porcentaje del estímulo, pudiendo otorgar hasta el 30% cuando se cumpla con alguno de los siguientes criterios. Eso no quiere decir que sean los 3 criterios con alguno. Un criterio territorial que establece que al menos el 70% de los días de rodaje o del gasto se realicen fuera de las zonas metropolitanas. Esto lo que busca es incentivar, promover que se filme afuera de las grandes ciudades, que eso te permite descentralizar también y que esta derrama económica y esta generación de empleo suceda en todo el país. Un criterio cultural, que este criterio prioriza los proyectos que contribuyen a derechos culturales, proyectos dirigidos por mujeres, hombres mexicanos, y ahí están como los criterios, lo pueden revisar también en los lineamientos. Y un tercer criterio que es de formación. En caso de que no cumplan con el primero o el segundo, pueden ser proyectos que incluyan acciones de capacitación, transferencia de conocimientos o incorporación de talento. Esto es muy importante porque justo lo que permite es que si los proyectos van a filmar en las grandes ciudades que no son de interés cultural, que de todas maneras tengan algo que los incentive, que los empuje a tener proyectos de formación como parte de sus rodajes. Esta es la parte un poco más complicada que tiene que ver con las transferencias y el uso del crédito fiscal. Solo para dar un panorama general, el crédito fiscal se puede transferir al 100% de su valor a proveedores dentro de la cadena de proveeduría, quienes trabajaron en el proyecto o quienes son parte de la cadena también en términos de distribución. Pues se pueden transferir al 85% de su valor a contribuyentes del ICR, o sea, si está fuera de la cadena de valor, se puede bursatilizar, que quiere decir se puede vender al 85% de su valor, o se puede aplicar directamente contra el impuesto sobre la renta de la empresa o de la persona que aplicó el año y durante 2 años más. Finalmente, el comité técnico es quien evalúa, quien autoriza y puede revocar estas constancias. Y el trámite se realiza en ventanilla única. Esto quiere decir que siempre está abierta. Se envía un correo electrónico, se envía el proyecto, el comité técnico tiene un tiempo bastante limitado para responder y entregar este certificado inicial para que haya certeza, para que haya respuestas rápidas. Es una bolsa total de 400 millones de pesos por año en este momento. Y pues a partir de la publicación de los lineamientos, este nuevo estímulo ya se encuentra activo en el país, digamos, ya es una realidad jurídica, tiene un sustento jurídico. Obviamente la información que se presenta es de carácter confidencial y más que los proyectos reciban una evaluación cualitativa, es realmente una evaluación de cumplimiento. Entonces también hay que entender que es muy distinto del EFICINE en ese sentido. El EFICINE hay consejeros que participan en los comités de evaluación. En este caso lo que estamos buscando es que estos proyectos cumplan con una serie de requisitos que realmente garanticen que hay un beneficio importante nacional en términos de derrama. 2 cosas más importantes. Este estímulo federal se puede combinar con estímulos estatales, como el que tiene Filma Jalisco y como algunos estados que empiezan a anunciar, como Morelos, también tener estímulos. Eso lo que genera es realmente un atractivo enorme para venir a producir a México, pero no solamente para venir a producir, no solamente producciones extranjeras grandes, sino también producciones nacionales que a lo mejor estaban yéndose a otros lugares a filmar. Quedarnos con esas producciones, que se siga produciendo aquí y fortalecer la industria, pero es un estímulo que no se puede combinar con otros estímulos federales, o sea, el EFICA y el EFICINE no son combinables
Y ahí lo dejo, nada más diciendo que cualquier duda, siempre las puertas, los teléfonos, los correos electrónicos están abiertos para ustedes. En el IMCINE no se queda nada sin contestar. Acérquense también al IMCINE y acérquense a las redes sociales, imcine.gov.mx, para que también conozcan todas las convocatorias que existen, y también ahí está toda la información del EFICINE y ahora del EFICA, para entender un poco todo el panorama. Muchas gracias. Gracias a ti, Dani. Y gracias por presentarnos este nuevo estímulo, nuevecito y de paquete, y gracias por hacer que las cosas estén sucediendo en el cine. Gracias, lo necesitábamos de hace tiempo. Y vamos a cerrar contigo, Ale, que además, bueno, pues Jalisco es uno de los estados más importantes en la cinematografía. Bueno, obviamente también por el festival, pero pues bueno, tenemos esta experiencia del cash rebate, ¿no? Que mejor tú dínolos y explícanoslos mejor, pero creo que es una de las grandes muestras de lo que se puede hacer también por estado y con estas ganas de querer descentralizar el cine del centro del país. Muchas gracias, buenos días a todas y todos, qué bueno ver gente joven, hay mucha gente joven, qué bueno. Tenemos ahí una buena noticia para ustedes ahorita para que hagan sus óperas primas, que eso también está padre. Agradecer primero al Festival Internacional de Cine que nos hizo madrugar y nos tiene aquí trabajando desde temprano, ¿no? La verdad, felicitar a este panel, es una joya. Felicitar al EMICINE, qué bueno que estén haciendo estas cosas, urgía, ¿no? Esa ley, urgía que se pueda hacer compatible con lo que hacemos en los estados. Y bueno, yo les voy a hablar un poquito de Filma Jalisco, es el cash rebate, el primero que salió en la industria y que además tiene 3 áreas de oportunidad para todos ustedes muy interesantes. Ahora también salió uno en Morelos que nos parece magnífico, y aclarar que este cash rebate que tenemos en Filma es totalmente compatible con todos los apoyos que se dan de parte del IMCINE. Con cualquier tipo de apoyo que se den del IMCINE, nosotros también le entramos al ruedo. Me voy a parar poquito porque me está costando trabajo la silla. Ahí está todo bien. Programa de apoyo a producciones fílmicas y audiovisuales en el estado de Jalisco. Los incentivos que otorga la Dirección de Promoción Fílmica y Audiovisual forman parte de una política pública integral enfocada en desarrollar todas las aristas de la industria. Básicamente aquí está lo que nosotros hacemos, es un reembolso, el cash rebate, cuando ustedes acaban de filmar, presentan sus facturas de derrama económica en el estado y se regresa un muy buen porcentaje dependiendo de lo que apliquen, ahorita vamos a ir a eso. Y tenemos también incentivos ahora de coproducción internacional. Es la primera vez que lo hacemos en esta convocatoria, cosa que me da mucho gusto que estén ustedes aquí, porque los cineastas ahora también pueden aplicar a estas coproducciones internacionales. También tenemos incentivos ya tradicionales como la reescritura de guión, de carpeta, cortometraje, largometraje y festivales. Tenemos la bolsa más importante del país, 92,5 millones de pesos. Eso es lo que tenemos en esta bolsa de este año, del 2026. Industria local, es lo que les hablaba a ustedes, tenemos estímulos a la producción audiovisual que se otorgan en empresas y creadores jaliscienses para impulsar la reescritura de guiones, producción de cortometrajes, largometrajes, así como realización de festivales. Busca aumentar la cantidad y la calidad de proyectos audiovisuales realizados en el estado, así como proveer los servicios para la exhibición a través de festivales locales. El cash rebate, que es nuestra gran industria y que, bueno, lo hemos anunciado por muchos lugares, tiene incentivos económicos de reembolso sobre el gasto ejercido en el estado de Jalisco, para empresas locales, nacionales, extranjeras, etcétera. Y también es compatible con lo que hablábamos del IMCINE. O sea, ustedes pueden presentar aquí esas mismas facturas y también llevarlas al crédito fiscal. Eso a nosotros del lado del estado de Jalisco no tenemos ningún problema. Y transferir luego la parte del ISR a quien ustedes quieran, que eso me parece un gran estímulo a nivel nacional. Creo que se vuelve muy atractivo Jalisco porque tenemos no solamente esas 2 bolsas, sino esta bolsa de la que les hablaba de coproducción internacional. Aquí estamos. Subsidios para la producción audiovisual bajo el esquema de coproducción internacional, que tiene como propósito incrementar la cantidad de coproducciones internacionales entre productoras de Jalisco y productoras extranjeras para incentivar la internacionalización del ecosistema local. O sea, lo que queremos es que todos los que estén produciendo cine en Jalisco puedan tener esta ayuda
para también tener aliados internacionales y que podamos también distribuir en otros países, no solamente en México. Eso es Filma Jalisco. Tenemos una página que es filmajalisco.gov.mx. Ahí está ya abierta la convocatoria. Empezamos a recibir proyectos a partir del 2 de mayo y cerramos el 12 de junio. Perfectamente. Entonces, aplíquense cualquier cosa, por favor, no duden en acercarse a Noemí, que es la líder de la convocatoria, o conmigo directamente, no duden en meterse a las redes sociales, a la página de Filma, ahí está muy claramente explicado todo lo que estamos aquí platicando, y voy a dejar un poquito de tiempo por si hay preguntas y respuestas para que no nos vayamos en blanco. Sí, no, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, claro, adelante, adelante. Sí, vamos a dejar tiempo para preguntas y respuestas. Solamente creo que es muy importante, dado que se ha hablado de coproducciones internacionales, entender que el IMCINE, la Dirección de Producción, es quien hace el reconocimiento de coproducciones. Entonces, si necesitan un reconocimiento de coproducción, se pueden acercar a la Dirección de Producción del IMCINE, quien hace el reconocimiento de coproducción. Después esos contratos es importante registrarlos ante INDAUTOR, ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, y entender que tenemos acuerdos de coproducción con muchos países. Tenemos un acuerdo importantísimo, como lo dijeron Camilo y Luis, que tiene que ver con Ibermedia, con poder coproducir con todos estos países. También ahora, en la publicación de la nueva ley, hay un paraguas sobre el cual se pueden hacer coproducciones. Y esto es muy importante porque tengamos o no tengamos acuerdos de coproducción, mientras el otro país no requiera tener ese instrumento legal, se pueden hacer coproducciones bajo este paraguas que básicamente cumple con los demás acuerdos de coproducción que tiene México, que tiene que ver con el 80-20 y con una serie de medidas mínimas de participación. Pero también es importante porque este estímulo también es para coproducciones, ¿no? Para coproducciones a lo mejor grandes, para cierta inversión en el país, y es importante que esas coproducciones tengan el reconocimiento de coproducción para poder aplicar el EFICA. Solamente quería decirlo porque creo que cierra un poquito la pinza de la información masiva que estamos depositando en este momento. No, pero creo que valía la pena como detallarlo y bueno, nada más un poquito en ese sentido, nada más para dejarlo bien claro para los jóvenes estudiantes también, y bueno, para los que ya tienen un poquito más de experiencia. Luis, Camilo, entonces, ¿podemos imaginarnos estar filmando en algún momento en España o en Portugal gracias a sus apoyos? Claro, claro que sí, con mucho gusto. Yo lo que creo, no solo es posible como es deseable, quiero decir, es la presencia de todos nosotros, este intercambio, no solo de dirigentes de los institutos, como de cineastas, como de proyectos, lo que visa sobre todo no es solo abrir mercados, pero también crear las condiciones para que los proyectos nazcan y tengan fuerza. Y eso, lo que tenemos nosotros, como sobre todo autoridades públicas, es garantizar que existen los instrumentos necesarios para que los proyectos florezcan y que tengan fuerza. Y creo que todos estos países que estamos aquí y estados federales que tienen políticas públicas en este sentido, lo que buscan exactamente es eso. Son proyectos únicos donde la gente quiere contar sus historias y las políticas públicas sirven para que los proyectos sean más fuertes. Y entonces, creo que sí. Contestando a tu pregunta, claro que sí. Ojalá. Perfecto. No, va a ser maravilloso ver ya una película hecha y decir, todo empezó en esta conferencia, ¿no? Sí, las historias son universales y la verdad es que una buena historia llega a todos los sitios y al final es importante que haya comunicación, que haya comunión entre las distintas países y intentar buscar sinergias en equipos técnicos, equipos artísticos, porque al final luego el proyecto cinematográfico se enriquece de la comunión entre distintos puntos de vista, entre distintas comunidades, entre distintas formas de ver la vida, ¿no? Y en ese sentido nosotros apostamos firmemente por la coproducción internacional, porque además de una forma interesada también es doble financiación, porque supone buscar en caladeros
digamos, de ayudas de uno, no solamente de tu propio país, sino en el otro país, ¿no? Buscando en otros países que conformen esa coproducción. Con lo cual, desde un punto de vista artístico y bajo un punto de vista, digamos, económico de desarrollo del proyecto, es muy, muy valorable. Muy bien, bueno, pues ya saben, a quitarse el miedo de contactarlos y pues, de soñar en grande. Vamos a abrir entonces el panel a preguntas y respuestas. Entonces ya tenemos a alguien por ahí, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra Pinto, soy coordinadora de la Asociación Reflector, que tiene sede en Madrid y sede en Lisboa. Entonces mi pregunta es, esta asociación que tiene 3 áreas de trabajo, una de ellas es audiovisual, pero es una asociación sin fines de lucro. Entonces quisiera saber si con esta asociación nosotros pudiéramos postular del área de audiovisuales que tenemos en España y en Portugal. Es una pregunta para Luis y para Camilo y Luis. Y a propósito de eso mismo, nuestra directora y guionista, que es parte, digamos, de la asociación, no es ni portuguesa ni es española, sino que es chilena, pero tiene residencia en Portugal. Entonces quería saber, primero, si puede ser la posibilidad de postular siendo una asociación sin fines de lucro, y segundo, si la directora y guionista, que no es de ninguna de las 2 nacionalidades, pero tiene residencia de 9 años en Portugal, pudiera ser parte de los proyectos. Eso. Gracias. Bueno, antes de más, felicidades por la decisión de cambiar a Portugal. Me parece muy inteligente de vuestra parte y de la directora también. Bueno, sí, la respuesta es sí, se puede. La directora, la parte de la directora. Yo no me quedé claro con la naturaleza jurídica de la asociación, creo que no tiene fines de lucro. Bueno, para acceder a fondos, el requisito es que esté inscrita en el ICA, se tiene que inscribir en el ICA. Y existe un conjunto de requisitos formales para se poder acceder a la inscripción. Tiene que tener como objetivo la producción o la producción de contenidos de alguna forma estar asociada a lo que nosotros protegemos. Por ejemplo, si es una asociación que se dedica a la protección de especies ambientales o lo que sea, probablemente no tiene el conjunto de actividades que nosotros seamos los más indicados. Pero es una cuestión de nos contactar. Yo me he olvidado a referir esto. Tenemos los enlaces al final de nuestra presentación, que es solo seguir. Estamos aquí con Stan de Portugal, estamos a vuestra disposición. Buscar un poco más de información jurídica y nos mandaron correo, pero creo que se encontrarán siempre soluciones. Pero así de repente solo mirar un poco con más atención la naturaleza jurídica de vuestra asociación. ¿Vale? Gracias. Sí, por parte de España, bueno, como ha dicho Luis, también nosotros tenemos identificado, digamos, el conjunto de, digamos, de entidades productoras que pueden, digamos, estar interesadas en el desarrollo de un proyecto audiovisual. Y, sin embargo, luego las ayudas que desarrolla el ICA son ayudas finalistas a proyectos cinematográficos, no tanto a entidades. Entonces, en ese sentido, bueno, os animo a presentar un proyecto audiovisual que pueda ser, digamos, objeto de financiación. Gracias. Muy bien. Por acá, por favor. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Manuel Gómez, ahora comisionado de filmaciones del Estado de Morelos. Justo estamos estrenando el nuevo incentivo también de Cash Rebate. Y mi pregunta para los 4 es si estarían abiertos a sentarnos y platicar alguna manera en cómo podemos potencializar la manera de atraer más producciones y colaborar de alguna manera. Desde el IMCINE, absolutamente. Sabes que tenemos una oficina de apoyo a comisiones y oficinas de filmaciones que constantemente estamos buscando una vez al año tener un encuentro de comisionados, apoyo en todo lo que se necesita. Sabes que el IMCINE estuvo muy cerca también de todo lo que fue necesario para lograr anunciar el incentivo en Morelos, y yo creo que además esa cercanía que tiene con la Ciudad de México
y proyectos en puerta de infraestructura creo que serán muy atractivos para que algunos rodajes y proyectos se vayan para allá, y por supuesto que bienvenido y seguiremos trabajando. Mi querido Manuel, por supuesto, cuenta con nosotros, lo que se necesite hacer. Para eso estamos, hay que hacer más cine, por favor. Un pequeño anuncio. Estamos en negociaciones la Administración mexicana con la Administración española para reformar, tenemos un acuerdo en vigor, un acuerdo bilateral de coproducciones para el fomento de las coproducciones cinematográficas, pero queremos mejorarlo, actualizarlo, refrescarlo, y estamos trabajando las dos administraciones para hacer un mejor acuerdo bilateral que facilite y potencie las coproducciones entre España y México. Simplemente anuncio publicitario. Muy bien, tenemos otra pregunta por acá, por favor. Gracias, buenos días. Dani, me gustaría preguntarle cómo fue el proceso para llegar a lo que es el FICA, este incentivo súper padre. La verdad es que me interesa mucho cómo fue el proceso, aparte que usted, o sea, como una figura femenina en un puesto así, es súper inspirador, entonces me gustaría que me platicara. Gracias. Creo que lo más importante es entender que es un momento en donde el fortalecimiento tiene que ver con una política pública integral. Creo que estamos en un momento en el que el cine está en la agenda pública, la presidenta ha hablado de cine, le interesa apoyar el cine, el subsector cinematográfico, que es la Cineteca Nacional, el Centro de Capacitación Cinematográfica, los Estudios Churubusco y el IMCINE, que es como la cabeza del subsector, dependen de la Secretaría de Cultura Federal, y la Secretaría de Cultura Federal también ha estado empujando por entender que es integral en ese sentido, ¿no? Que el hecho de el IMCINE tiene un incremento de presupuesto del 25% este año, que lo que permitió es fortalecer convocatorias importantes como producción en los estados, como guión, que también España tiene un apoyo impresionante a guión, pero entender cuáles son como los lugares en donde se puede realmente fortalecer, ¿no? Y el Eficine es un estímulo que realmente ha modificado enormemente el panorama en el país en los últimos más de 20 años. O sea, el Eficine realmente es un instrumento que ha cambiado la industria. Y desde hace muchos años se veía la necesidad de tener un estímulo como el que tienen muchos países, para que en la mesa de toma de decisiones, en donde efectivamente los temas económicos juegan un papel importantísimo, se pensara en México como un territorio prioritario para llevar a cabo estas producciones. Estos cash rebates, estos tax rebates conocidos, que son estímulos, existen en muchos países del mundo desde hace muchos años. Y si bien México tiene unas fortalezas y digamos competitivas impresionantes, porque técnicos capacitados, infraestructura, locaciones, un país, una cercanía con una producción norteamericana enorme y un talento increíble, de pronto estímulo lo que permite es que realmente nos convirtamos en un hub latinoamericano decisivo para muchas grandes producciones. Esto es un conjunto de voluntades, por supuesto, es un momento importante de un entendimiento de una política pública integral que por supuesto que viene desde Presidencia, Secretaría de Cultura y el trabajo con el subsector cinematográfico, que también estamos buscando hacer muchísimo trabajo interinstitucional, no solamente a nivel federal, sino también a nivel con gobiernos de los estados, con secretarías de cultura, con comisiones, porque ese trabajo y ese fortalecimiento interinstitucional es lo que permite que el músculo tenga como mayor posibilidad de seguir creciendo, ¿no? Entonces creo que realmente es un trabajo conjunto, y yo sí creo que eso tiene que ver con el liderazgo de mujeres al frente de las instituciones. Sí. Bueno, y subrayar que
la dirección en Cineteca, la dirección de los festivales, son mujeres, ¿no? Además, muy bien. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Bueno, pues vamos echándola, no nos han dicho que no. Por ahí, por favor. Está llegando el micrófono, por ahí está. Gracias. Hola, soy Paloma Mora, productora española de TV Producciones. La verdad es que la experiencia de coproducción con Portugal está siendo muy positiva. Produjimos el año pasado una serie que estrenamos en HBO España y Portugal y en RTP. Ahora estamos rodando otra serie, Aguas Pasadas, y que justamente participa en una sección de aquí del Festival de Guadalajara, episodio 0, series en desarrollo. Así que bien, de pronto se juntan los 3 países y preparando otra serie de animación para coproducir también con Portugal. La experiencia súper positiva. Así que añádeme a tu lista de favoritos, Luis. Y luego, sí, también en varios encuentros internacionales hemos tenido la oportunidad de conocer productores mexicanos, productoras mexicanas, y siempre hay como una dificultad en poder cuadrar las necesidades de los 2 países entre España y México, y esto muchas veces es un hándicap que dificulta la coproducción, ¿no?, entre los 2 países. Así que me alegra lo que ha dicho Camilo, esto que estáis trabajando en poder mejorar lo del acuerdo entre los 2 países. Gracias. Yo creo que la pregunta no es para mí, pero yo creo que quiero decir algo y complemento lo que está diciendo, agradeciendo las palabras sobre la experiencia de coproducción. Solo decir algo que me parece importante y creo que es siempre un desafío para nosotros. Tenemos siempre esta noción que es importante renovar los protocolos, los convenios que tenemos de coproducción, pero ella refirió a algo que es importantísimo, que es de compartir experiencias entre productores de diversos países. Y creo que nosotros deberíamos tener la responsabilidad de hacer todos un poco más sobre eso, de intentar encontrar marcos donde la gente que produce tenga oportunidades de conocer, de cambiar proyectos, y no son pocos los foros que existen, entonces tenemos que tener eso encima de la mesa, creo. Yo también quiero decir algo. Creo que es importante entender que el principio de una coproducción no puede ser un principio económico de trabajo. Tiene que ser realmente un principio de colaboración, que sumen esos roles, que en términos creativos realmente el proyecto se beneficie de esas coproducciones, porque si las coproducciones y los principios de las coproducciones son puramente económicas, sí es un matrimonio de muchos años poder levantar un proyecto. Y es con otras visiones y con otras realidades y con otras locaciones y con otros fondos públicos y sobre todo con presupuestos distintos, y poder empatar esas cosas en ventanas de exhibición, en después cómo se va. Hay unas fortalezas increíbles de seguir promoviendo la coproducción. Esas fortalezas tienen que ver con empatar visiones creativas, con fortalecer y enriquecer, con compartir también y poder acceder a los fondos públicos de cada uno de los países por ser coproducción, porque eso quiere decir que ese proyecto también se considera nacional. En el caso de México, cualquier coproducción puede acceder a fondos públicos, y después en el término de alcance y distribución, pero creo que el principio tiene que ser mucho más de sumas, de creatividades y de voluntades que un tema económico puramente. No, completamente de acuerdo con Daniela. Sin amor no hay coproducción, eso es fundamental. Y también quería un breve apunte. Los acuerdos bilaterales de coproducción es un facilitador, es una herramienta para utilizar, pero no obliga a desarrollar un proyecto de coproducción. El interés, la voluntad está en vuestras manos. Es un instrumento para ser utilizado y para ser desarrollado. Y en ese sentido lo que dice Luis es muy importante también. Tenemos que empezar a mejorar el número de foros de encuentro y de destacar las experiencias entre distintos productores para quitar el miedo. Porque el hecho de pasar una frontera o de coger un avión y desplazarte a otro país no es un problema en sí mismo. Y por tanto creemos que debemos animar al desarrollo de esas coproducciones, y los acuerdos bilaterales o acuerdos multilaterales están para facilitaros la vida, pero tenéis que hacer uso de ellos. Entonces desde aquí os animamos a utilizarlos. Pues para cerrar, hagamos eso, facilitemos la vida. Entonces nada más ayúdenme los 4 a decir cuál es el primer paso ahorita saliendo que tenemos que dar para acercarnos a cada uno de ustedes.
no la es suficiente. No, bueno, el primer paso es simplemente, bueno, tener una idea. Al final todo se construye con una página en blanco y sobre esa página en blanco empezar a construir una idea. Y esa idea luego es intercambiarla con gente afín, con gente que pueda estar interesada en esa idea y poder desarrollar ese proyecto. Y luego todo va encaminado. Y nosotros, nuestra responsabilidad, nuestra obligación como administración pública es facilitaros la vida e intentar, digamos, que esa idea, esa primera idea, alcance un buen puerto y alcance, digamos, el visionado en una gran sala de cine. Ese es nuestro objetivo y nuestra obligación, nuestra responsabilidad. Pero todo empieza con una buena idea en una página en blanco. Yo invitarles sobre todo a acercarse a entender muy bien cuál es la oferta, qué hay, qué fondos públicos existen. El ecosistema audiovisual es un ecosistema muy robusto que va desde el desarrollo de los proyectos hasta el guión, todas las modalidades de producción, exhibición, circulación, preservación. También tenemos convocatorias de estímulo a la formación audiovisual independiente, una convocatoria en particular para directores y directoras indígenas y afrodescendientes. Acérquense a las redes del IMCINE, estamos haciendo un trabajo muy importante para comunicar mejor, para tener la información que necesitan ahí, porque depende de en qué parte del ecosistema audiovisual estén, a qué se pueden acercar. Realmente les invito a entender cuál es la oferta para después poder saber cuál es el camino que necesitan trazar dependiendo del proyecto que traigan dentro de este ecosistema tan amplio y tan vasto que existe, ¿no? Bueno, contestando a la pregunta de dos formas. La primera, durante el festival, acérquense. Entonces, estoy yo por ahí, Rita que está ahí, Rita dice, está por ahí, salió en este momento, se ha ido a nuestro stand, pero pasar en el stand, nosotros estamos ahí, estamos preparados para dar la información necesaria. Después, la segunda cosa es que, bueno, yo no os tengo que decir que es fácil encontrar información. La información está disponible en cualquier enlace de la internet, es fácil de encontrar, pero lo que sí se tiene que mantener de vuestra parte es la persistencia y el coraje, sobre todo los estudiantes que están empezando un mundo difícil y una profesión difícil, que es necesario tener una convicción enorme y creer muchísimo en vuestros proyectos. Y entonces, la palabra non la va a escuchar muchísimas veces, la palabra imposible la va a escuchar muchísimas veces, pero eso hace parte de vuestro futuro. Pero cuando hay un sí, cuando hay un sí es posible o sí vamos a ver, bueno, el non la real. Tienen que ser testadura, no pueden desistir de los proyectos. Y nosotros estamos acostumbrados a escuchar voz, a ser la gente que vos dice que no y que por veces vos da esperanza para que los proyectos pueden seguir en frente. Entonces, bueno, siguen contactando, siguen presionando, lo más importante. Persistencia y coraje. Claro. Bueno, un lujazo estar en este panel y las redes de filmajalisco.gov.mx, creo que es bien importante lo que decía Daniela. Yo creo que hay que tener muy claro lo que queremos hacer. También eso es bien importante. Cuando se metan en las redes, denle una buena vuelta a las páginas, a la página de IMCINE. Me parece que es bien importante saber si vamos en la etapa de guión, si queremos reescribir una carpeta, si queremos empezar a producir, qué queremos hacer, un cortometraje, un documental, una película, porque de repente yo me llevo la sorpresa de que llegan hasta mí y no traen la idea tan clara muchas veces. Entonces creo que lo primero es tener claro lo que queremos hacer y de ahí empezar a ver en qué parte de los estímulos cabe nuestro proyecto. Creo que eso es una parte bien importante. Y la otra, que también me parece muy importante, aprovechar este festival. Este festival es una maravilla, el mercado es una maravilla. Aprovechen este Festival Internacional de Cine, vean todo el cine que puedan, acérquense a las personas que están aquí, hay que quitarse ese miedo. Hay que llegar y preguntar, hay que llegar y acercarse, para eso están los stands del mercado, ahí estamos nosotros todo el tiempo en el de Filma Jalisco, siempre hay una persona y esa persona que está ahí está capacitada para poderles informar en lo que ustedes necesiten. Sí, entonces bueno, el inicio de su película comienza hoy, entonces vamos a darles un fuerte aplauso a este panel de lujo maravilloso.
Muchas gracias. Qué honor. Muchas gracias.